Baruch Hashem, amados hermanos, vamos a iniciar en este último día de la fiesta de panes y levadura. Vimos el primer día acerca de, dos cosas, ¿verdad? Vimos sobre Juan 6, lo que el maestro había dicho, lo que implicaba comer mi carne y beber mi sangre. Vimos que era un lenguaje espiritual para hablar de permanecer en Él. Eso es lo que Él dijo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. De hecho, vimos cómo la versión textual registra el griego muy interesante ahí, en el verso 6:54 de Juan. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yeshua, de hecho, el Evangelio utiliza dos palabras en griego y no es lo mismo comer que masticar en griego. Yeshua utilizó la palabra masticar, obviamente no en griego, a no dudarlo, él habló estas palabras en arameo o en hebreo. Él no hablaba en griego, según sabemos. Algunos piensan que sí, algunos piensan que Yeshua, de hecho, podía hablar 3 idiomas. Todo el mundo sabe que él era bilingüe, todo el mundo sabe que él hablaba arameo y hebreo. Eso todo el mundo está totalmente de acuerdo. Algunos piensan que él hablaba griego por el diálogo que él sostuvo con Pilato. Si se recuerdan, en la última Pesach que él celebró, él es llevado delante de Pilato y él sostiene un diálogo. Entonces no se entiende ahí si Pilato hablaba hebreo, una posibilidad, o Yeshua hablaba en griego, o otra posibilidad es que había un intérprete. Aunque se utilizaba un intérprete para hablar con personas que eran, digámoslo así, se consideraban de importancia. Pilato no consideraba para nada de importancia a un Galileo que lo habían entregado para crucificarlo. Entonces, lo del intérprete pareciera no ser. Ahora, lo que es seguro es que en Juan 6 el maestro no habló en griego. Eso estamos claros. Pero el griego registra lo que fue el equivalente hebreo en aquella oportunidad. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. El que mastica mi carne, vean otra vez el verso 56, donde ya no solamente habla de comer la carne del Hijo del Hombre, sino masticar. El que mastica mi carne y bebe mi sangre. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Juan 6:56 dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Luego dice el maestro: así como me envió el Padre viviente. Bien curioso esta manera de hablar de Hashem, no aparece muchas veces en la Biblia, aparece Dios viviente, pero el Padre viviente, y yo vivo del Padre. Yeshua depende, él tiene vida debido a que Hashem le ha dado vida, lo cual nos indica que el entendimiento de Nicea no es muy correcto. De igual manera, el que me mastica, también él vivirá de mí. Yo he subrayado esas dos palabras. Yo vivo del Padre, y de igual modo, el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Yo estaba preguntando cuál es la diferencia entre comer y masticar, porque hay este doble uso en el griego, y pensaba que ¿por qué uno mastica? Si uno mastica más una comida, ¿qué gana uno? ¿Cuál es el objetivo de masticar? Y me acordé otra vez de los animales kasher, ¿verdad? Porque ellos mastican y luego vuelven a lo que ya habían tragado, el estómago se lo vuelve a dar y vuelven a estar lo más. ¿Cuál es el objetivo? Rumiar. ¿Y qué obtienen ellos? El mayor provecho, porque al masticarlo más, obtienen más que nutrientes, ¿verdad? Y el maestro habla de precisamente hacer eso con él y su palabra.
Si se recuerdan, ahí estamos en la conexión que él hace con Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Todo el que lleva fruto, hay otra versión que dice lo corta. Es bien curioso esa variante textual. Una variante textual dice, el que en mí no lleva fruto, lo corta. Y pudiera tener más o menos base por el versículo 6, pero otros lo han traducido como lo levanta. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Ya hemos dicho que ese verso 15:7 no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa material, pero sí es una gran promesa que si yo permanezco en el Maestro y en sus palabras, de ahí la gran importancia de todos los días leer los evangelios. Las palabras del Maestro, él dijo que las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu, y son ¿qué? Vida. Las palabras del Maestro han transformado la vida de millones de personas. A lo largo de todos los tiempos, las palabras de Yeshua traspasan el corazón. O en una ocasión unos hombres fueron mandados a aprenderlo. Y cuando regresaron, ¿qué fue lo que dijeron? Nunca ha hablado un hombre así. Y yo creo que tienen razón. Nunca en toda la historia de la humanidad en un hombre había habido tanta gracia y verdad como dice el Evangelio de Juan. Baruch Hashem, ¿sí o no? Gracia y verdad. Y él habla de permanecer en él y en sus palabras para dar mucho fruto. Hay otro dicho del Maestro que quisiera ver hoy con ustedes un poquito atrás, Juan capítulo 12, verso 20. Porción describe cómo unos griegos llegan a ver al Maestro. Estos griegos, en la Biblia, bueno, en los evangelios por lo menos, cuando usted encuentre la palabra griego, eso puede significar dos cosas. La primera cosa que puede significar es eso, un griego, ¿verdad? Una persona griega. La segunda cosa que puede significar es un judío griego. Ahora, ¿qué es un judío griego? Un judío griego era una persona que es un hijo de Israel, una persona que es un descendiente de Abraham, es parte de la nación judía, es parte del pueblo judío, mejor dicho, pero él predominantemente habla griego, no tiene la misma relación con el hebreo como el judío de Eretz Israel. Por ejemplo, un judío de Alejandría en Egipto, por ejemplo. Debido a estos judíos griegos utilizaban mucho una versión que se llamaba la Septuaginta, ¿verdad? Que es la traducción del Tanakh al griego. Entonces, cuando los evangelios hablan de griegos, hay que preguntarse de qué griego está hablando. ¿Es una persona griega o es un judío griego? Y dentro de los judíos griegos habían dos tipos. El primer tipo de judío griego era una persona que había abandonado prácticamente la fe judía y se había sumergido en la cultura griega. Vemos el mayor ejemplo de esto son la casa de Herodes, ¿verdad? Herodes de hecho era hijo de un converso, pero ellos habían abrazado toda la cultura griega y varios de la época del Maestro. Ahora, habían otros griegos que eran muy distintos. Habían judíos helénicos que para nada habían abandonado la Torá, todo lo contrario, eran incluso un poco más celosos de la Torá
que muchos de la tierra de Israel, debido a que ellos vivían en el exilio, vivían en la diáspora, vivían en lugares como Egipto, y tenían que ser todavía más celosos para no asimilarse, porque ellos, a diferencia de un judío que vivía en Jerusalén, por ejemplo, ellos estaban rodeados de la cultura griega y hablaban en griego, pero para que sus hijos no se perdieran en la asimilación griega, ellos tenían que tener una tarea bien curiosa. Por un lado eran judíos rectos, judíos obedientes al Eterno, pero por otro lado se habían integrado a la sociedad griega siempre y cuando esa sociedad griega no les pidiera hacer algo en contra de la Torá. En otras palabras, pudiéramos ver en ellos un equivalente moderno a un judío de Nueva York, por ejemplo, que está integrado en la sociedad americana, tiene un nombre hebreo, le llaman David en la sinagoga, pero fuera del mundo judío tiene otro nombre, ¿verdad? Tiene un nombre secular, y él va, trabaja, va a la universidad y todo, pero él es muy fiel a la Torá. La pregunta es, ¿qué griegos son estos? Y vean el verso 20, Juan 12, 20. Entre los que subían a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Bueno, esto creo que nos dice exactamente qué griegos son. Son judíos griegos porque van a adorar a Jerusalén. Y por lo que se ve, son judíos griegos piadosos, ¿verdad? Son judíos griegos. Un buen ejemplo de un judío griego creyente en Yeshua, ¿cuál sería? Esteban. Él era un judío que dominaba el griego. De hecho, su nombre Estéfanos es un nombre totalmente griego. Y estos hombres vinieron a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron, miren lo que dice el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, al de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, deseamos ver a Yeshua. Y Felipe va y lo dice a Andrés. Andrés y Felipe van y lo dicen a Yeshua. Qué curioso. De todos los 12 buscaron se mencionan los 2 discípulos de los 12 que tienen un nombre griego. ¿Se fijaron en eso? De los 12 apóstoles, los únicos 2 que tienen un nombre griego son precisamente Andrés y Felipe. Felipe es un nombre griego. De hecho, muchos judíos le habían puesto Filipos a sus hijos en honor a varios griegos ptolomeos. Y Felipe es la persona que sirve de enlace. Probablemente Felipe hablaba griego, probablemente quizás, y ellos son los que buscan a Felipe. ¿Cómo se originó esto? No lo sabemos, pero hay algo que sí es muy bonito, y es que Felipe es el nexo, es el punto de conexión entre estas personas y Yeshua. Ellos no llegan a Yeshua directamente, ¿se dan cuenta? Dice que estos pues se acercaron, ¿a quién? Dice el verso 21, a Felipe, y le rogaban diciendo, Señor, deseamos ver a Yeshua. Lo que hace Felipe es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Yeshua no era salvadoreño, Yeshua no era colombiano, Yeshua no era mexicano, pero Yeshua tiene en cada país, en cada contexto, un punto de enlace entre las personas y Él. Una persona que va a servir para que las personas lo conozcan. Nosotros queremos ser esos puntos con el Maestro. Es un gran privilegio cuando uno es el instrumento por medio del cual alguien dice, yo quiero ver a Yeshua. Quiero que tú me ayudes. Dice que se acercaron a Felipe para poder ver a Yeshua. Van a haber personas con la ayuda del Eterno que se van a acercar a nosotros, no para vernos a nosotros, sino para ver a quién, a Yeshua. Se acercan a nosotros debido a que somos sus representantes. Y luego Felipe, curiosamente, va donde el otro discípulo con un nombre griego, Andrés, hablan y los 2 van a dirigirse a Yeshua. La fama de Yeshua ha llegado a tan alto grado
que los judíos de la diáspora ya están buscándolo. Eso, de hecho, él había dicho en Juan capítulo 10, cuando dijo, hay otras ovejas las cuales tengo que traer. Y los judíos que oyeron esas palabras dijeron, ¿acaso se va a ir a los griegos? ¿Se acuerdan cuando él dijo eso? Juan capítulo 10, es ahí, no recuerdo, creo que sí es ahí. Sí, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Ya recordé, cuando él le dice, cuando ellos le dicen al maestro que si se va a ir a los griegos, es cuando él les dice, donde yo voy vosotros no podéis ir. Y ellos dicen, se irá a la dispersión a los griegos. Pero aquí el maestro habla de otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? En el contexto inmediato son los judíos de la diáspora. Y estos son una primicia de judíos fuera de la tierra de Israel que empiezan a buscar a Yeshua. Y miren lo que dice el maestro. En verdad os digo, bueno, el verso 23, Yeshua le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Y a que no adivinen qué viene, el dicho, yo no sé si es el más, pero yo creo que sí. No he hecho el cómputo, no me he dado la tarea de sumar. Pero si un día quiere hacer esa tarea, lea todos los evangelios y vaya viendo las enseñanzas de Yeshua o los dichos de Yeshua que él más repite. Yo creo que este es buen candidato porque está en varios contextos distintos, está en los 3 sinópticos y en Juan también. Una vez, ¿qué dice el verso 25? El que ama su vida, ¿qué pasa? La pierde. El que aborrece su vida en este mundo, la guardará ¿para qué? Para vida eterna. Recuerden, la palabra aborrece no quiere decir, no es literal. Aborrecer es amar menos, es no amar tanto como otra cosa. Se dice en la Biblia que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y luego en el siguiente versículo dice, viendo Hashem que Lea era aborrecida. Ahora, ¿quiere decir eso que Jacob odiaba a Lea? No, obviamente no. Es un hebraísmo para decir la amaba menos. También cuando se dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando tampoco de un odio, sino que no había sido el pueblo escogido. Y miren lo que dice el maestro. A menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda él solo. Esto introduce una pequeña variante que no tienen las otras ocasiones donde este dicho del maestro se da. Si ustedes se recuerdan, está en Lucas 9, está en varios lugares de Mateo y Marcos, y era algo que el maestro repetía. Esta es, Juan registra, la única vez cuando el maestro dio un ejemplo de la naturaleza, de lo que es morir al ego, morir a sí mismo. Supongan que ustedes son ese grano de trigo y ustedes dicen, yo no quiero morir. Entonces, ¿puede dar fruto ese grano de trigo? Dice el maestro. No puede dar fruto. O sea que hay dos opciones. O mueres o da fruto. C.S. Lewis decía, muere antes de que mueras. No se puede después. Muere, qué curiosa esa frase. Muere antes de morir, porque no se puede después. Claro que significa muere a tu ego, muere a la búsqueda de tu gloria personal, muere a tus deseos egoístas, a la vanagloria de la vida, y antes de que mueras. Después ya no se puede, decía él. Ahora, lo que dice el maestro es que si el grano de trigo muere, entonces ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Y eso conecta con lo que leímos de Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Es la misma
la misma expresión. Un pámpano solo necesita ¿cómo diría? Savia, se puede decir, no sé si está bien. La sustancia, la vida que hay en la vid y entonces produce fruto. Si el pámpano está pegado a la vid y la vid le está proporcionando la vida que tiene, entonces el pámpano naturalmente da fruto. Eso no pasa en la naturaleza, pero sí pasa en nosotros. Supongan que un pámpano dijera: yo voy a ser independiente, yo me voy a cortar de esta vid y voy a dar mis propios frutos. Yo no quiero depender de la vid. ¿Qué pasaría inmediatamente con ese pámpano? Se secaría inmediatamente. Y el maestro nos dice la clave para dar mucho fruto. La clave para dar mucho fruto está en estos 3 capítulos que hemos leído. El maestro habla de comer su carne, beber su sangre, permanecer en él. También habla de ser dependientes totalmente de él, como el pámpano depende de la vid. Y eso involucra morir a sí mismo, como dice Juan capítulo 12, verso 24. Morir al yo, morir al ego, morir al egoísmo, morir a los deseos egoístas, a los deseos malos, no a los buenos. No es la gran diferencia entre la fe bíblica y el budismo, es que el budismo enseña a anular todo deseo. Claro, eso es una contradicción, ¿verdad? Porque ellos tienen un gran deseo de anular todo deseo, pero bueno, eso no es el punto. Pero ellos enseñan a anular todo deseo. Dicen que han concluido ellos creo que son 4 verdades del Buda, y una de ellas es que la vida está llena de sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento al ser humano? Debido a los deseos, dicen ellos. Y en ese aspecto medio le pegan a la verdad. Recuerden que los sistemas de error son tan peligrosos porque se parecen mucho a la verdad. ¿Se recuerdan? El maligno en el jardín del Edén no les inventó una mentira total, sino que combinó un poquito de verdad con una mentira, con una media verdad. Y entonces el budismo dice: hay que abandonar todo deseo, todo deseo. Ahora, obviamente es invivible eso, no se puede vivir el budismo siendo consecuente. Ahora, la Biblia no habla de abandonar todo deseo. La Biblia habla de tener un deseo muy, pero muy grande de amar a Dios y amar a mi prójimo, pero sí habla de morir a todo deseo contrario a la voluntad de Dios, contrario al amor de Dios y contrario al amor al prójimo. Si no lo hago, ¿cuál es el precio a pagar? Hay un precio muy alto para pagar. Si no lo hago, quedar solo. Miren lo que dice Juan capítulo 12: si no muere, queda él solo. Fíjense cuál es la paradoja del egoísmo. Entre más egoísta es una persona, más va a ahuyentar a las demás personas. Fíjense qué curioso. Aquella persona que se concentra en él, ¿cómo terminará? Solo. Aquella persona que yo he sabido del caso de hombres que tuvieron una vida libertina, promiscua, y en sus últimos años no tienen nadie que esté con ellos. No tienen el calor, el amor de una esposa, porque le fueron infiel muchas veces. O incluso ni se casaron, tuvieron una vida de sexualidad libre, oigan cómo le llaman, sexo libre. No hay sexo libre, siempre hay consecuencias para el alma, para tu eternidad, siempre hay. Y muchas personas, esta persona, conocí un caso, y seguro ustedes conocen, ¿verdad? Si yo les preguntara,
¿quién conoce aquí un caso de algún mujeriego que anduvo de mujer en mujer y ahora que ya tiene 60, 50 años, no tiene nadie en su vida? Cada uno de ustedes me daría ejemplo, ¿sí o no? Es bien común. Yo conocí un caso. ¿Y para quién vivió esa persona? Vivió para él. Vivió para satisfacer sus deseos, en teoría. Y ahora se arrepiente. Quedó solo. Totalmente solo, como el maestro lo dijo. De hecho, en la Divina Comedia, Dante Alighieri él representa al infierno de muchas maneras y a pesar de que él no quería ser literal, él estaba haciendo una obra, se llama la Divina Comedia, mucha gente lo tomó literal, ¿verdad? Y de hecho varias de las escenas del infierno se tomó de la obra de Dante, algo que él no quería. De hecho, si ustedes leen y si leyeron la obra de Dante, habrán visto que él dividía el infierno en varios niveles. Ahora, hay algo que tienen en común todos esos niveles. En un nivel estaban las personas que tenían mucha ira, los irascibles. En otro nivel estaban los asesinos. En el último nivel del infierno, Dante puso a los traidores. Esos eran los que puso más abajo. Estaba el diablo y Judas. Estaban ahí. Pero lo que hay en común, lo que él trató de hacer, si usted es acucioso y lee, ¿qué tiene en común todo esto? Es que Dante trataba de simbolizar de que en cada nivel del infierno, donde él veía los sufrimientos, esa persona era víctima de su propio deseo y del propio pecado que ellos habían sembrado. En otras palabras, el pecado era su mismo castigo. Si una persona desea una vida donde solo le preocupa él, paradójicamente, ¿qué pasa a la larga? ¿Queda como? Solo. Él se interesaba solo en él. Bueno, Dios dice, listo. Tú te amas a ti mismo, tú no amas a nadie más que a ti, pues tú quedas solo, sin problemas. Ahora, paradójicamente a la persona que no busca ya, que él tiene la confianza total en Dios y dice, yo amo a Dios y a mi prójimo, y se abandona en confiar a Dios, a obedecerle, amar a Dios, a los demás, paradójicamente esa persona que en teoría renuncia a la felicidad, esa persona es la persona más feliz del mundo. Más bienaventurado es que dar que recibir. Por eso un muy buen libro de Max Lucado se llama El secreto de la felicidad. Y él se enfoca en todos los versos de la Biblia que hablan de los unos por los otros. Y el maestro habló y nadie lo tuvo tan claro como él, y por eso lo repetía una y otra vez. Digo, yo creo que es la enseñanza, el dicho que más él repite en los sinópticos y en Juan también. Si tú estás aferrado a la persecución, de hecho así se llamaba una película, ¿verdad? Se llamaba ¿En busca de qué? De la felicidad. Eso es lo peor que una persona puede hacer, según Yeshua. Si alguien empieza a ir a perseguir la felicidad, lo que va a pasar es que la felicidad va a huir de ella. Si una persona lo que busca no es la felicidad, sino conocer a Dios, entonces esa persona va a conocer a Dios y como consecuencia tendrá felicidad. ¿No es maravilloso? Una persona que se preocupa de hacer feliz a otros es la persona que paradójicamente termina siendo más feliz. Por eso ustedes pueden ver en las caras de las personas que más se han entregado a servir a otros, la cara de una persona muy feliz. Muy feliz. Ay de nosotros cuando pensemos que la felicidad está en centrarse en mí. Imagínense un mundo, y esto tiene toda la lógica del mundo si lo ven, imagínense un mundo donde todos solo nos queremos a cada uno. Yo solo me quiero a mí, el hermano solo se quiere a él, el hermano solo a él, la hermana solo a ella. ¿Cómo es ese mundo? Ese mundo es el infierno, literalmente. Cada uno
buscando su propia honra, cada uno buscando su propio interés. Ahora imagínense un mundo donde toda la raza humana se enfoca en amar al otro. Ese es un mundo maravilloso. Imagínense. Sí, aquí, ¿cuántas personas habremos hoy? No sé, qué sé yo, en esta festividad. 20, 30 personas. Bueno, supongan que solo me amo yo. ¿Cuántas personas me aman? Y supongan que ustedes no me aman a mí. Ustedes se aman a ustedes mismos, ¿verdad? Supongan ese experimento mental. El hermano se ama él solo. Yo me amo a mí mismo. Él solo a sí mismo. Ok, ¿cuántas personas me aman? Solo yo. Ahora supongan que yo amo a todo el mundo. Todos aquí nos enfocamos en amar al otro. ¿Cuántas personas me aman ahora? Bueno, me aman 20. Imagínense eso a escala mundial. Entonces lo que el maestro dice tiene toda la lógica del mundo. Eso él lo percibió y Dallas Willard lo tiene toda la razón cuando él dice que un gran problema del mundo evangélico actual es que se piensa que Yeshua es bueno, pero que no era... él hace este experimento, él dice, ve por el mundo y pregúntale a 100 personas. Yo creo que ya lo dije eso de una vez, pero no está malo repetirlo. De hecho, el maestro repetía muchas veces sus dichos para que se quedaran. Si a 100 personas le preguntan a ustedes, no creyentes, ¿verdad? Pueden ser creyentes, no creen. 100 personas, a los primeros 100 que usted encuentre en la calle. Si usted le preguntara a ellos, ¿quién es la persona más buena que ha existido en la historia humana? Todas esas personas, muy probablemente, ¿qué dirían? Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? La mayoría. Yo diría que la inmensa, a menos que alguien sea un ateo cáustico, pero a menos de eso, todos dirían Jesús. Ahora, hagan el mismo experimento, dice Dallas Willard, y pregúntenle a 100 personas, ¿cuál es la persona más inteligente que ha vivido en la historia de la humanidad? ¿Qué creen que les dirían la mayoría de personas? ¿Ah? Salomón. Bueno, si son creyentes, ¿verdad? Digamos que una persona no es creyente, tampoco es ateo, es una persona no regenerada. ¿Cuáles son los nombres que la mayoría de personas dieran para la persona más inteligente? Einstein, Tesla, ¿verdad? Einstein, Tesla, ¿quién más? Jobs, ajá. Tomás Alva Edison, ajá. Gracias, hermanas. ¿Y cómo se van a olvidar de Isaac Newton? Isaac Newton, ¿verdad? Era nuestro hermano en la fe, si no lo sabían. Yo no sabía, pero él escribió más de la Biblia que de la física y de la matemática. Isaac Newton, Aristóteles, Sócrates, Platón, algunos dirían Kant, bueno, algún otro filósofo. Curioso, no es curioso eso. Dallas Willard dice, o sea, la gente cuando oye cuál es la persona más buena que ha existido, inmediatamente Jesús es un candidato inmediato. Pero cuando es la persona más inteligente que ha vivido, él no es el candidato inmediato. ¿Por qué? Porque en la mentalidad, en la sabiduría colectiva del mundo, Yeshua es bueno, pero inteligente, ¿no es curioso? Incluso entre creyentes, las personas creyentes no utilizarían el adjetivo inteligente para describir a Yeshua. Utilizarían otros adjetivos, humilde, manso, y está bien, porque él dijo, yo soy ¿qué? Humilde, manso, sí, claro, perfecto. Pero Dallas Willard pregunta, ¿era inteligente Yeshua de Nazaret? Y él procede, en un artículo muy bueno, él procede a enumerar todas las leyes de la lógica, todos los argumentos brillantes que Yeshua utilizaba. Es más, en la última Pesach, él fue interrogado por todo el mundo, ¿se acuerdan? Los principales sacerdotes, los fariseos, los herodianos, los saduceos. ¿Y qué pasó?
A todo el mundo le respondió. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando le respondió al último? Miren lo que dicen los evangelios. Mateo, capítulo 22, 46. Cuando lo tengan, alguien que me lo lea, por favor. Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día se atrevió ninguno a preguntarle más. Oigan eso. Suena eso como una persona muy inteligente. Sí, ¿verdad? Es decir, todas las preguntas que le hicieron fueron contestadas. Su inteligencia era tan grande que lo que se pensaba era una trampa perfecta. Dinos, maestro, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Dallas Willard, ¿cómo se llama eso? Aristóteles lo hubiera llamado un dilema, ¿verdad? O pagas tributo al César o no pagas tributo al César. Aristóteles decía que había varias maneras de evitar un silogismo disyuntivo así. Una de ellas era mostrar que había una tercera opción. Y eso fue lo que Yeshua hizo. Denme la moneda. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen que aparece aquí? Del César. Bueno, devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él era brillante. Ahora, ¿por qué es importante saber que Yeshua era la persona más inteligente que ha vivido? Porque si una persona es muy buena, bueno, veámoslo así. ¿A quiénes la gente busca para consejos de cómo vivir su vida? ¿A las personas conocedoras o a las personas buenas? Supongan que ustedes necesitan, veámoslo así, todo el mundo busca personas que conozcan de la materia. Si yo les digo, una de las personas más buenas que he conocido en mi vida fue mi abuelita, sin duda, muy buena. Ahora, supongan que yo soy una persona buena y ustedes necesitan una cirugía. ¿Confiarían en mí para hacerles la cirugía? Pero yo soy bueno. Supongan que ustedes dicen que soy bueno. O bueno, mi abuelita. ¿Confiarían en mi abuelita? ¿Qué tal en la persona más buena que ustedes conozcan? La persona más buena. ¿Confiarían en ella? No. ¿Por qué? ¿Por qué no confiarían en ella? Y si confiarían en el cirujano más bueno del mundo. Es una pregunta particular y no general, ¿verdad? Por la experiencia, ajá. Es una respuesta única que se tiene que dar. Entonces, no confiarían en mí ni en ti porque no somos cirujanos. Sí. Exactamente, por eso. ¿Y por qué sí confiarían en un cirujano? ¿Por qué tiene él que no tiene la persona que es solamente buena? Conocimiento, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? De lo que habla, ¿verdad? Sabe lo que hace. En pocas palabras, tiene conocimiento. Vean las conferencias. Cuando las personas buscan a alguien que llegue a dar una capacitación a una empresa, cuando las personas buscan consejos de cómo adelgazar, cuando las personas buscan consejos de cómo vivir su vida, cómo administrar sus finanzas. Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo administrar sus finanzas, ¿a quién busca? ¿A una persona que está bien endeudada? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacen libros de finanzas? Donald Trump, un señor que se llama Robert Kiyosaki, creo que se llama, otro señor que se llama Napoleon Hill. Solo personas que tienen conocimiento en cómo hacer ¿qué? Dinero. Conocimiento, otra vez. Ok, si quieren adelgazar, ¿irían donde una persona que no ha adelgazado? No. ¿A quién buscan la persona? Para tener, ¿cómo se llama un nutricionista? ¿Verdad? Todo, si ustedes lo ven, cada persona para buscar consejo de cómo vivir, cómo actuar en determinada área, no basta que una persona sea moralmente buena. Lo que buscamos es que esa persona sea una persona de conocimiento, una persona que sepa sobre la cuestión. Entonces, Dallas Willard dice es muy relevante lo que él dice. Muchos, dice él,
en la mayoría de iglesias evangélicas hoy en día, creen que Jesús de Nazaret es una persona buena. Creen que es la persona más buena del mundo. Pero, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué a la hora de leer lo que Él dice que hagamos, la gente no lo obedece? Porque Él dice, porque si yo pienso que una persona es buena, pero yo no creo que esa persona sepa de lo que está hablando, muy probablemente yo voy a ir a pedir consejo a otro lugar, ¿sí o no? Y ahí está el gran problema, dice Él. Cuando yo me doy cuenta que Yeshua no solamente es el Señor que exige algo de lo cual Él no sabe nada, sino que es ambas cosas. Él dijo, vosotros me llamáis ¿qué? Señor y Maestro. Señor habla de autoridad, Maestro habla de capacidad. Nadie sabe cómo, hay que grabar eso en el corazón, nadie sabe cómo vivir la vida en el planeta Tierra como Yeshua. Nadie. Tan es así que la máxima que Él más repitió es el camino para la vida plena. Tú estás preocupado por tu egoísmo, tú te enfocas en tu deseo egoísta, en la vanagloria de la vida, en codicias, en perseguir tu propia gloria. ¿Cómo será tu vida? Miserable. Será una vida horrible. Si quieres perseguir eso, el que quiera guardar su vida, ¿qué va a pasar con esa persona? La perderá. ¿Quedará como? Solo. Pero aquella persona que entienda esto, y fíjense si no lo que Yeshua dice es lo más lógico del mundo. Aquella persona que dice, yo renuncio a esto y me abandono en las manos de Dios, voy a vivir mi vida para Él y para los demás, esa persona, Dios no tiene ningún problema en luego hacerla feliz, porque su prioridad no es su felicidad, o por lo menos no es su felicidad del modo incorrecto. Porque si esa persona, su idea de ser feliz es conocer a Dios, está maravillosa esa definición de felicidad. ¿Tendrían problemas ustedes con esa definición de felicidad? Yo soy feliz si conozco a Dios. ¿Hay problemas con esa definición? No, la Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Amén. Amén. Y Dios, fíjense que esto hace todo el sentido del mundo. ¿Cómo no va a ser lógico que lo mejor que una persona puede hacer es confiar totalmente en Dios? Hay una persona más digna de confianza que Dios. Piénsenlo. Yeshua nos invita a pensar, hay una persona más digna de confianza que Dios en el universo. No existe. No hay ninguna persona más digna de confianza. Y Él tiene ejemplos. Él da el ejemplo de los pájaros. Y dice, los pájaros no se estresan. No necesitan Nerviflora, Nervitran, complejo, ¿qué va? Lo otro que inyectan. Nada necesitan los pájaros. Los pájaros no se afligen. Y mi Padre, ¿qué hace? Dice Yeshua, los alimenta. Los alimenta. Ahora, eso no quiere decir noten que Yeshua nunca dijo, miren los pájaros que no trabajan. ¿Dijo eso él? No. ¿Trabajan los pájaros? Sí. De hecho, Dallas Willard también menciona en su comentario del Sermón del Monte que, oigan, uno de los animales que más trabajan son los pájaros. Los pájaros, de hecho, tienen que sobrevolar muchos kilómetros para encontrar su sustento diario. Yeshua lo dijo, que el pájaro está en la hamaca y llegan a dejarle el alpiz. No dijo eso. Yeshua dijo que los aves, miren lo que dijo Él, Mateo capítulo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En realidad, hoy, en el siglo XXI, la versión año 2022 sería, no os estreséis, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Yo no iba a predicar de esto, pero no sé por qué me traje a esto. Quizás alguien necesita
escuchar esto y grabarlo en su corazón, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Fíjense en la lógica de ello. Dígame si no, Dallas Willard está en la pista. ¿Hay un hombre más inteligente que este hombre? Pregúntense, ¿qué es más difícil? ¿Dar vida o dar alimento? Yo le puedo, si yo ahorita, el hermano Jaime me dice, hermano, tengo hambre, yo le puedo dar alimento. Sí, fácil, voy allá y le doy alimento. Ahora, supongan que me traen a un muerto y me dicen, dale vida. ¿Puedo hacer eso yo? No. Ahora, ¿qué es más, el cuerpo o el vestido? Supongo que una persona me dice, hermano, no tengo ropa. Vengo yo y ¿qué hago? Le doy ropa. Sencillo. Ahora, yo puedo, si esa persona, digamos, nació o tiene un problema en su cuerpo. Conozco una persona que no tiene un órgano, le quitaron un órgano. O imagínense un amputado. Pongan una persona amputada. Ustedes le pueden decir, bueno, ahorita, no te preocupes, ahorita te doy una pierna. ¿Pueden hacer eso? Y Yeshua nos invita a pensar, reflexiona en la línea de Yeshua. ¿Qué es más difícil? ¿Dar vida o dar alimento? ¿Dar vestido o dar un cuerpo? Infinitamente más difícil dar vida. Nadie puede dar vida. Nadie. Y él dice, y si Dios te ha dado vida, si Dios ya hizo lo más difícil, lo más, entre comillas, ¿verdad? Si Dios ya hizo lo más difícil para ti, dar vida, ¿cómo no va a ser lo más fácil dar alimento? Si Dios ya hizo un cuerpo, ¿cuánto usted ha perdido tiempo pensando, enfocándose en que su corazón bombee sangre hacia todo su cuerpo? ¿Hoy ha perdido tiempo ustedes? ¿Ha estado pensando, uy, el corazón, bombea, yo no siento que está llegando al dedo meñique, bombea? ¿Han hecho ustedes eso? Nadie lo hace. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién diseñó todo el cuerpo para que funcione bien? Hashem. Y si Él ya hizo eso, ¿cómo no le va a dar vestido? Y Yeshua dice, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Claro, nunca dijo que no trabajaban en lo absoluto. No hacían las tareas que hace un hombre. Segar, sembrar, recoger en granero. Pero el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Supongan que... Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué yo querría ser más alto? ¿Por qué yo querría añadir... ¿Cuánto es un codo? 45 centímetros, ¿verdad? Más o menos, ¿estoy bien? 45 centímetros. ¿Por qué yo querría ser 45 centímetros más alto? ¿Cuál es el deseo? Y no mal deseo, no estoy hablando, este no es necesariamente un mal, puede ser un mal deseo, pero en su límite normal no es un mal deseo. ¿Por qué yo querría ser más alto? ¿Cuál es el deseo que está detrás de la gana de ser más alto? ¿Qué deseo humano está detrás de eso? ¿La exhibición? Exhibición, bueno, no, pero exhibición ya habla de vanagloria. Un deseo más inocente. Las burlas, ajá, ¿por qué? Por ser pequeño, ok, muy bien, ok. Esto está hablando de la apariencia, ¿verdad? Esto está hablando del deseo de ser bellos. Las hermanas me entienden aquí más que los hermanos, ¿verdad? Y Yeshua, fíjense, Yeshua no se olvida de ese deseo legítimo hasta cierto punto, de tener una apariencia agradable. Y miren lo que dice Yeshua. Os digo que dice, también en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Yeshua nos dice que
todas las necesidades básicas del hombre, su vida, su comida, su vestido e incluso la apariencia, tener una apariencia bella, está en manos del Eterno. Ahora, añado, ¿verdad? Ojo ahí, cualquiera me puede oír y malinterpretar en todo esto. Si alguien me oye y dice esto, alguien puede decir, bueno, como Dios me va a alimentar, ¿para qué salir a trabajar? ¿Verdad? Si Dios me va a vestir, ¿para qué salir a trabajar? Si Dios se encarga de darme belleza, ¿para qué me voy a peinar? ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a echar desodorante? ¿Está diciendo eso el maestro? No, ¿verdad? En todo esto hay un componente que es hecho por el hombre. Si Dios te dará comida, pues no quiere decir que no trabajes. Si Dios te dará vestido, pues no quiere decir que no trabajes. Simplemente lo que quiere decir es que no te ofusques, no estés, como hay una palabra, obsesionado. Esa es la palabra, obsesionado. Es la obsesión de, ¿y mañana qué vamos a comer? Y nos vamos a comer las uñas. Dios no le va a permitir a nadie de los que está aquí comerse las uñas, porque ustedes son sus hijos y Él alimenta a todos sus hijos. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, dice el Salmo. ¿O no dice así? Probad y ved qué bueno es Hashem. No hay obsesión. Lo mismo con la belleza. Claro que hay que arreglarse. La Biblia no tiene absolutamente nada en contra de cuidar el cuerpo. Todo lo contrario. Dice que el que no cuida el templo del Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice? Lo destruirá. Hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, todo eso. Échese desodorante, échese, hermano, se lo vamos a agradecer todos. Hay que bañarse antes de venir, encarecidamente se lo suplicamos, hágalo, claro que sí. De hecho, no hay ninguna, Dios le dio a cada esposa, a cada mujer cuya femineidad esté funcionando bien, el deseo de parecer hermosa a su esposo. Ahora, si eso se pasa al deseo de atraer la atención de otros hombres, ahí eso ya se salió de lo natural. ¿Recuerdan cómo desciende la Nueva Jerusalén? ¿Se recuerdan? ¿Cómo la ve Juan? Dice que Jerusalén viene baja, ¿como qué? Como una esposa, ¿qué? ¿Para quién? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 2. Vi que descendía del cielo de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una, ¿qué? Esposa ataviada para su esposo. Miren lo que dice la Biblia. Es totalmente natural que una hermana quiera parecer bonita a su esposo, sin duda alguna. No hay ningún problema con eso. Los versos que hablan de no sea vuestro atuendo el vestido, en hebreo es una manera de hablar. Cuando un pensador judío antiguo decía no esto, sino esto, algunas veces no querían decir esto está prohibido y solo esto, sino lo que quería decir es esto no es lo más importante, esto es lo más importante, sin descuidar lo otro. Por ejemplo, Yeshua dijo, no trabajéis por el pan que perece, trabajen por el pan que a vida eterna permanece. ¿Estaba diciendo que no tengo que trabajar por el pan? Pero ahí dice, no trabajéis por el pan. ¿Qué quiso decir entonces? Lo que él está diciendo es, esto no es lo más importante. Lo más importante no es trabajar por la comida, pero sí es importante, pero no lo más importante. ¿Sí se entiende, verdad? Sí, pero lo más importante es... Entonces, la Biblia no habla mal de la belleza física. Lo que sí advierte, y esta es una tentación todavía más grave
para una mujer, lo que sí advierte es cuidado con que pienses que lo más importante es la belleza externa. Ahí está el problema. Pero no dice que no hay que arreglarse. En ningún lugar. Lean el proverbio, lean el Cantar de los Cantares. ¿Han leído el Cantar de los Cantares? Esa mujer se echan 2 capítulos diciendo cómo se había arreglado. Habla de mirra y de todo, lociones, todo. No hay ningún problema en eso. El gran problema, dijo el maestro, es obsesionarse. ¿Cómo se vive esto en el mundo? Y lo van a ver muy bien. ¿Han visto personas obsesionadas con su belleza física? ¿Cómo terminan esas personas? Yo les voy a dar unos ejemplos. Michael Jackson, la tigresa, ¿cómo se llama la otra? Lin May, creo que se llama. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esas personas qué buscaban? ¿Parecer más feas o parecer más guapas? Fíjense qué curioso. Fíjense si Yeshua no es el más inteligente de todos los tiempos. Esas personas nunca llegaron y dijeron: hola, don cirujano, mire, vengo a que me deje brutal. A eso vengo. No llegaron así. Ellos llegaron a decir: quiero que me deje lindísimo. Como dice el hermano, déjame lindo, Elvi, le dice al hermano Elvira. El pequeño Danielito. Ellos llegaron, pues estaban obsesionados. Michael Jackson le habían hecho burla de pequeño por su nariz. Él odiaba su nariz. Había sido objeto de todo tipo de burlas por niños y para terminar de su papá. Imagínense, el propio papá le hacía burla a la nariz. Y él, ahora yo he visto fotos de Michael Jackson y yo veo, bueno, pues la nariz no es que doy $1 millón por esa nariz, pero tampoco era la nariz más fea del universo. No era tan fea. Nosotros nos hemos quedado viendo con Nancy, pero ¿y cuál era el problema de Michael Jackson con esta nariz? Tendría más problemas yo con la mía, digo yo, y yo no estoy. Pero Michael Jackson al parecer sí, tenía un problema horrible con la nariz. Y empezó. Se hizo la primera cirugía, quedó más horrible. De ahí, yo no recuerdo cuánto fue, creo que fueron más de 11, no recuerdo muy bien. Pero Michael Jackson, cirugía tras cirugía tras cirugía. ¿Cuál es la palabra? Obsesionado. ¿Cómo terminó? Terminó pareciendo, uno ya no entendía qué era Michael Jackson. Empezó como un afroamericano normal, luego pareció una señora con pelo raro y qué terrible. Y miren los casos de mujeres obsesionadas también. Terminan viéndose, salieron en búsqueda de la belleza y lo que obtienen es verse vulgares. Y el maestro nos dice: tú no tienes que estar obsesionado por ponerle a tu estatura, ¿qué? Un codo. Una persona que es chiquita, dice el maestro, para verse más bonito, quiere ser más alto. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. ¿Cómo va a crecer un codo? No puede. Y la Biblia tiene varios versos que indican que hay una belleza que viene del Espíritu. No estoy hablando de una belleza únicamente interior, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona, fíjense cómo funciona esto. Y hay versos que lo describen. El corazón alegre, ¿qué dice la Biblia que hace? ¿Qué pasa si usted es una persona que anda estresada siempre por no confiar en Dios? ¿Cómo se le van a hacer su cara? Llena de arrugas. Una persona que descansa en Dios tiene menos preocupaciones. Fíjense cómo esto funciona. No estoy hablando, cuando hablo de esta belleza, no estoy hablando de belleza que se queda únicamente en lo interior, sino que estoy hablando de una persona que se enfoca primordialmente en el área espiritual y como resultado, fíjense qué curioso, como resultado de enfocarse en su espíritu, la belleza de su espíritu se le ¿cómo diríamos eso?
se pasa a lo físico, ¿sí me entienden? Se pasa a lo físico. Yo he podido ver eso. Nunca han tenido la oportunidad de estar delante de una ancianita que ha envejecido bien y que es una persona buena. ¿Cómo se ve esa ancianita? Se ve llena de vida, curiosamente. Bien curioso eso. El Salmo dice, Salmo 149, casi el último Salmo, tiene esa, yo no sé si promesa, no diría que es promesa, quizás descripción, pero dice, Salmo 149, aquí la versión textual, bueno, normalmente la versión textual hace un buen trabajo, aquí no lo ha hecho. Aquí lo ha traducido como corona y no dice así. En hebreo no dice así. Salmo 149, creo, ¿cómo dice la Reina Valera? El Salmo 149, 4. Eso dice la Reina Valera. 60. Ah, muy bien. Ahí, eso es un buen recuerdo de que no hay versión infalible y perfecta. El hombre de Dios maduro tiene varias versiones, porque en ocasiones un traductor tradujo mejor que otro. Salmo 149, en hebreo dice, Ki rotze Adonai be'amo, yefaer anavim bishua. La palabra yefaer es literalmente, ¿se acuerdan del proverbio 31, verdad? Sheker hahem behebel ha yofi. Yofi significa hermosura. Yefet significa de hermoso, ¿verdad? Yefaer significa literalmente embellece, así dice. Entonces el Salmo dice, Él embellece a los humildes en la salvación. En otras palabras, el Eterno da una belleza especial a aquellas personas que son humildes. Qué curioso. También Pablo dice lo mismo. Mírenlo, o es Pedro. Pedro creo que es. Miren lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3, y cerramos ya con eso. Vuestro atavío, esto habla a las hermanas, ¿verdad? Vuestro atavío no sea el exterior de trenzado de cabellos, atavíos de oro o de uso de vestidos. Ahora, ¿está diciendo Pedro ahí que está prohibido hacerse trenzas? No. ¿Está prohibido tener oro, plata? Bueno, si está prohibido tener trenzas, oro y plata, también está prohibido tener vestidos. Entonces no puede estar hablando de eso, ¿verdad? Ahí está la manera hebrea de hablar. La manera de hebrea de hablar es: esto no es lo más importante. No está mal, pero no es lo más importante. Ahora, ¿por qué el hebreo es tan categórico? Porque él sabe, fíjense lo que en la mentalidad hebrea se tiene, que se escapa. Él sabe que si yo lo digo así medio suavecito, bueno hermana, o bueno hermano, esto es importante, pero no mucho como yo lo dije. Alguien que hoy va a decir, bueno. Pero por eso el hebreo es bien categórico, para que se recuerden de que esto no es lo más importante. No está prohibido, pero no es lo más importante. Misericordia quiero, ¿y qué dice Oseas? No sacrificio. No. ¿Qué es lo que quiere decir eso, que están abolidos los sacrificios? No, si después Oseas dice que van a volver a tener sacrificios los hijos de Israel. Pero ¿por qué Oseas lo dijo así? ¿Por qué Oseas no lo dijo como, bueno, sí, los sacrificios están bonitos, muy bonitos, pero es más importante la bondad? ¿Por qué es categórico? Porque quiere llegar al punto y quiere causar un impacto en el corazón del que lo lee. Y lo que Pedro está diciendo es: no se enfoquen en eso. No está diciendo que está mal que una hermana tenga un vestido bonito. Nada de malo. No está diciendo que no pueda ponerse algo que tenga plata. Nada de malo. El problema es que sigilosamente, sutilmente, el materialismo empieza a entrar. Y de repente era, bueno, voy a ver un vestido bonito. De repente, cuando menos te lo imaginas, pasas una hora en Facebook viendo vestidos. Bueno. ¿Ven cómo infiltrado
se puede meter esta obsesión. Y Pedro dice, si no, fíjense, vuestro atavío. ¿Qué es vuestro atavío? ¿Qué es atavío? El verso 3 dice, vuestro atavío no sea el exterior. Atavío es aquello que te hace bonita. Eso es. Lo que Pedro está diciendo es que aquello que te haga bonita, principalmente, no sea un vestido bonito, no sea un cabello bien bonito, no sea el atavío. Eso está bien, está bien. Si quieres tener un vestido bonito, mejor. No hay espiritualidad en andar harapos. No hay espiritualidad. Pero no te enfoques en eso, dice Pedro. No es lo más importante. Ponte el vestido bonito, listo, no hay problema. Pero lo más importante, lo que tiene que caracterizar tu vida para tener una belleza verdadera, es lo siguiente. Si no en el interior del corazón, ¿del qué dice? Del ser. En lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy ¿qué? Precioso delante de Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Y qué ejemplo da Pedro? Sara. Fíjense qué curioso el ejemplo que da Sara. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sara era hermosa interiormente? Sí, era interiormente. Segunda pregunta. ¿Solo esa belleza interior no se le pasaba también a lo físico? Sí, es más, la señora estaba en sus años altos y los reyes se la querían robar. Es decir, lo que Pedro está hablando aquí no es, hermana, tírese a la desgracia. No, lo que Pedro está, fíjense qué curioso, lo que Pedro está dando es la verdadera fórmula de la belleza. Dice que hay una belleza que es incorruptible. Porque si hay una belleza incorruptible, hay una belleza corruptible. ¿Cuál es la belleza corruptible? Es una belleza que con el paso del tiempo va siendo mayor. La belleza corruptible con el paso del tiempo va así. La única belleza que una hermana puede cultivar, que siempre va a ir para arriba, es una belleza incorruptible. ¿De cuál? El espíritu afable y apacible. Ahora, ni se les ocurra pensar que Pedro está diciendo que eso no va a tener una consecuencia en el mundo exterior. Porque pone a Sara como ejemplo. Nos pone a Sara. ¿Saben qué? ¿Cómo hacía Sara para parecer tan bonita que el faraón y el rey de los filisteos quería robársela? ¿Cuál era el secreto de Sara? ¿Eran sus vestidos? ¿Era el trenzado? ¿Era el oro que tenía? No. ¿Saben qué era lo que vivificaba el rostro de Sara, haciéndola ver una mujer preciosa? Era lo que había adentro de Sara, lo que hacía que ella se viviría maravillosa. ¿Dicen amén esto? Eso es lo que dice. Y eso es lo que dice el maestro. El maestro, otra vez, en la fiesta de Pesach, dio en el clavo en decirnos: si el grano de trigo no muere, quedará solo. Aquel que no muera a su ego, a su egoísmo, a sus deseos malos, a sus deseos contra la voluntad de Dios, quedará solo. Aquel que muera eso, paradójicamente, él es el que, perdiendo su alma, la encuentra. Él es el que, muriendo a su felicidad, la halla. Él es la persona que pone su vida por causa de mí y la buena nueva, y él la encontrará. Que todos nosotros podamos ser como ese grano todos los días, y que podamos llevar mucho fruto para nuestro Dios, para nuestro grande Dios y para nuestro Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Amén.